Imagínate esto, estás en la playa, disfrutando del sol, cuando de repente el agua comienza a retroceder de forma antinatural. El mar se aleja cientos de metros, dejando al descubierto el fondo oceánico. La gente, confundida, se acerca con curiosidad. Pero lo que no saben es que están a segundos de presenciar una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza. Los tsunamis han arrasado con ciudades enteras, han cambiado el curso de la historia y han dejado a la humanidad con historias de supervivencia que parecen sacadas de una película. Pero, ¿cuál ha sido el más grande de todos? ¿Cuáles fueron los tsunamis más aterradores jamás registrados? Quédate hasta el final, porque te mostraré eventos tan impactantes que te harán mirar el océano con otros ojos. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte contenido asombroso como este. Dale like si te apasiona la naturaleza y los misterios de nuestro planeta. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido un terremoto o un maremoto? Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a ver te dejará sin aliento. Los tsunamis no son simples olas gigantes. Son monstruos de agua impulsados por terremotos, erupciones volcánicas e incluso impactos de meteoritos. Pueden viajar a la velocidad de un avión comercial, y cuando golpean la costa, su fuerza es suficiente para borrar del mapa ciudades enteras. Hoy vamos a hablar de los más colosales jamás registrados. Desde aquellos que destruyeron civilizaciones antiguas hasta los que dejaron cicatrices imborrables en la historia moderna. El tsunami del Océano Índico. El horror del 2004. Era la mañana del 26 de diciembre del año 2004, un día después de Navidad, cuando millones de personas en el sudeste asiático disfrutaban de unas vacaciones paradisíacas. Las playas de Tailandia, Indonesia, Sri Lanka e India estaban llenas de turistas que descansaban sin imaginar que la peor pesadilla de sus vidas estaba a punto de comenzar. A las 7:58 de la mañana, la Tierra liberó una energía inimaginable. Un terremoto de magnitud 9.1 sacudió el lecho marino cerca de la isla de Sumatra, Indonesia. Se convirtió en el tercer terremoto más potente jamás registrado y el más letal del siglo XXI. La energía liberada movió la isla de Sumatra 30 metros de su ubicación original y alteró la rotación de la Tierra. Pero lo peor estaba por venir. El movimiento sísmico desplazó una enorme masa de agua, generando un tsunami que avanzó en todas direcciones, a velocidades de hasta 800 kilómetros por hora. Desde la superficie, el océano parecía tranquilo, pero bajo las aguas se estaba gestando una de las peores catástrofes de la humanidad. En las costas de Indonesia, Tailandia y Sri Lanka, la primera señal pasó desapercibida. El mar comenzó a retroceder de manera anormal. En Phuket, Tailandia, el agua se retiró cientos de metros, dejando peces boqueando sobre la arena y corales expuestos. Turistas y niños se acercaban emocionados sin saber el peligro inminente. Pero algunos pescadores y locales gritaron desesperados para que corrieran. Minutos después, el desastre llegó. En el horizonte apareció un muro de agua. No rompía como una ola normal. Era un coloso de más de 30 metros de altura, avanzando con una fuerza incontenible. La primera ciudad en ser golpeada fue Banda Aceh, en la isla de Sumatra. Las calles se convirtieron en ríos, los edificios colapsaron y la gente intentó huir sin éxito. En Tailandia, la ola destruyó hoteles y arrastró cientos de personas en segundos. El tsunami viajó miles de kilómetros, alcanzando Sri Lanka e India con la misma furia. En Galle, Sri Lanka, el agua arrasó mercados y aldeas enteras. Uno de los episodios más trágicos ocurrió en un tren en Sri Lanka, conocido como el Reina del Mar. 1.700 pasajeros fueron arrastrados en lo que se convirtió en el peor accidente ferroviario de la historia. El tsunami continuó su camino hasta África, golpeando Somalia a más de 8.000 kilómetros de distancia. El tsunami del Océano Índico dejó una marca imborrable en la historia. El número de víctimas superó las 230.000 personas y más de 1,5 millones de personas quedaron sin hogar. Videos captaron escenas desgarradoras.
familias enteras desapareciendo bajo el agua y ciudades reducidas a escombros. Pero en medio de la tragedia también hubo milagros. Una niña británica, Tilly Smith, recordó una lección sobre tsunamis y logró salvar a decenas de personas en Tailandia. En Indonesia, un niño de 8 años llamado Martunis sobrevivió 19 días bebiendo agua de coco hasta que fue rescatado. Pero hubo miles de historias devastadoras de padres que vieron a sus hijos ser arrastrados por el agua sin poder hacer nada. El desastre cambió la forma en que el mundo se prepara para tsunamis. Se establecieron sistemas de alerta en el Océano Índico con sensores sísmicos y boyas. Pero los expertos advierten que la falla de Sunda sigue activa. En cualquier momento podría ocurrir otro terremoto de gran magnitud con un tsunami igual de devastador. La gran pregunta es, ¿estamos realmente preparados? El monstruo de Alaska. El tsunami de Lituya Bay en 1958. Ahora viajemos a un lugar remoto en el mundo, a una tranquila bahía en Alaska. Lo que ocurrió aquí en 1958 parece sacado de una película de desastres, pero fue completamente real. Todo comenzó la noche del 9 de julio, cuando un terremoto de magnitud 7.8 sacudió el sureste de Alaska. El epicentro estaba cerca de la falla Fairweather, una línea de fractura geológica activa. La sacudida fue tan intensa que arrancó árboles de raíz, rompió glaciares y provocó enormes grietas en la tierra. Pero lo peor estaba por venir. La violencia del temblor hizo que una gigantesca porción de la montaña se desprendiera y cayera en la estrecha bahía de Lituya. Se estima que más de 30 millones de metros cúbicos de roca y hielo se desplomaron desde una altura de 900 metros directamente al agua. El impacto fue tan brutal que desplazó un volumen inmenso de agua, creando una ola de dimensiones inimaginables. La ola inicial alcanzó los 524 metros de altura, el equivalente a un rascacielos de 170 pisos, más alta que la Torre Eiffel, el Empire State, y más del doble de la Estatua de la Libertad. Era, literalmente, una pared de agua elevándose sobre el fiordo. El tsunami arrasó todo a su paso. Arrancó árboles de hasta 600 metros de la orilla, dejando una cicatriz visible en la vegetación que puede apreciarse incluso hoy en día. La ola golpeó la bahía con una fuerza brutal y luego salió al océano abierto, disipándose lentamente. Lo más impresionante de esta historia es que hubo testigos que vivieron para contarla. Howard Ulrich y su hijo de 7 años, Sonny, estaban en su pequeño bote de pesca cuando la ola se levantó. Imagínate estar en el agua y ver cómo una muralla de agua más alta que cualquier edificio en el mundo se te viene encima. Howard apenas tuvo tiempo de reaccionar. Puso el motor del bote a toda potencia, intentando escapar. Pero la ola era demasiado rápida. En cuestión de segundos, el agua los levantó como si fueran una hoja en el viento. Su embarcación fue arrastrada hasta la cima de la ola y luego lanzada violentamente de regreso al agua. Contra todo pronóstico, sobrevivieron. Cuando la ola descendió, su bote quedó flotando entre los escombros, intacto. Habían sido arrastrados a más de 30 metros de altura y milagrosamente no volcaron. Otro pescador, William Swanson, también vivió para contarlo. Su barco fue levantado y lanzado sobre la lengua de tierra que separaba la bahía del océano. Cuando se dio cuenta, estaba en aguas abiertas, aturdido pero vivo. 5 personas murieron en el desastre, pero considerando la magnitud del tsunami, la cifra pudo haber sido mucho mayor si la bahía hubiera estado más habitada. Lo ocurrido en Lituya Bay sigue siendo un récord imbatible. Aunque hubo tsunamis más destructivos en términos de víctimas y daños materiales, ninguno se acercó a la altura de esta ola. Este evento también dejó una marca en la ciencia. Desde entonces, los geólogos han estudiado el fenómeno para entender cómo los deslizamientos de tierra pueden generar megatsunamis. Su investigación ha sido clave para evaluar el riesgo en otras zonas con fiordos, lagos y costas con montañas inestables. Sin embargo, este no fue el único megatsunami en la historia. Otros eventos han generado olas colosales y algunos expertos advierten que podríamos ver algo similar en el futuro. Pero,
¿Podría un tsunami aún más alto ocurrir nuevamente? Algunos científicos creen que sí. En la isla de La Palma, en el archipiélago de Canarias, hay una falla inestable en el volcán Cumbre Vieja. Si colapsara en el océano Atlántico, generaría un megatsunami que devastaría las costas de Europa, África y América en cuestión de horas. Y lo peor es que, al igual que en Lituya Bay, nadie podría detenerlo. El tsunami que hizo temblar a Japón en 2011 Japón es un país acostumbrado a los terremotos. Su gente ha vivido con la amenaza constante de la actividad sísmica y ha desarrollado tecnologías avanzadas para resistirla. Sin embargo, nada pudo prepararlos para lo que ocurrió el 11 de marzo de 2011. A las 2:46 de la tarde, un terremoto de magnitud 9.1 sacudió la costa noreste del país. Fue el cuarto terremoto más poderoso jamás registrado en la historia de la humanidad y el más fuerte en Japón. El epicentro se ubicó en el Océano Pacífico, a 70 kilómetros de la costa de la región de Tohoku. Durante 6 interminables minutos, la tierra tembló con una intensidad aterradora. Rascacielos oscilaban como si fueran de papel. Carreteras se partían en dos y las alarmas de emergencia se encendieron en todo el país. Pero lo peor aún estaba por venir. El océano se levantó contra Japón. Minutos después del terremoto, las boyas de monitoreo en el océano detectaron lo inevitable. Un megatsunami se dirigía hacia la costa a una velocidad de 800 kilómetros por hora, tan rápido como un avión comercial. Los habitantes de la región de Sendai apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Las sirenas de advertencia comenzaron a sonar en ciudades y pueblos costeros. Algunas personas corrieron hacia terrenos más altos, mientras que otras, atrapadas por el tráfico o simplemente sin comprender la magnitud del peligro, se quedaron en sus hogares. 30 minutos después del sismo, el muro de agua impactó la costa con una fuerza inimaginable. En algunos lugares, las olas alcanzaron hasta 40 metros de altura. Para ponerlo en perspectiva, es como si un edificio de 14 pisos se desplomara sobre la ciudad. El tsunami arrasó con todo a su paso. Casas, puentes, automóviles, trenes enteros. Nada pudo resistir la fuerza del agua. Barcos pesqueros terminaron en medio de las calles. Contenedores de carga fueron arrastrados kilómetros tierra adentro y edificios fueron completamente destruidos en cuestión de segundos. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad y testigos mostraban un espectáculo aterrador. Ríos de escombros, autos flotando como juguetes y personas corriendo desesperadas hacia terrenos elevados, mientras el agua lo devoraba todo. Pero la catástrofe no terminó con la llegada del agua. A unos 250 kilómetros de Tokio, la planta nuclear de Fukushima Daiichi estaba en peligro. La instalación, diseñada para resistir terremotos y tsunamis, tenía sistemas de seguridad avanzados. Sin embargo, nadie esperaba una ola de tal magnitud. El tsunami desbordó los diques de contención y dañó los generadores de emergencia, lo que provocó un fallo catastrófico en el sistema de enfriamiento de los reactores. Sin electricidad, el calor dentro de los reactores comenzó a aumentar hasta niveles críticos. En los días siguientes, 3 reactores nucleares sufrieron fusiones parciales y liberaron radiación en el aire y el agua. Se estableció una zona de exclusión de 20 kilómetros a la redonda, y miles de personas fueron evacuadas. La ciudad de Pripyat, en Chernóbil, había quedado vacía en 1986. Ahora, Japón tenía su propia ciudad fantasma. Las explosiones en los reactores fueron captadas en video y transmitidas en vivo. La preocupación de una crisis nuclear global hizo que el mundo contuviera la respiración. ¿Sería este el nuevo Chernóbil? El tsunami y el desastre nuclear dejaron un saldo devastador. Más de 15.000 personas perdieron la vida, 6.000 resultaron heridas y más de 2.500 desaparecieron para siempre. Pueblos enteros desaparecieron del mapa. Más de 400.000 edificios fueron destruidos o severamente dañados. El daño económico se estimó en más de 235.000 millones de dólares, convirtiéndolo en el desastre natural más costoso de la historia. Pero más allá de las pérdidas materiales, la tragedia dejó una marca imborrable
en la memoria colectiva. Japón, un país que se enorgullece de su preparación ante desastres, tuvo que replantear su relación con la naturaleza y la energía nuclear. A más de una década del desastre, Fukushima sigue siendo una advertencia de lo que puede ocurrir cuando la naturaleza desata su furia. El tsunami que pudo haber extinguido a los dinosaurios. El impacto del meteorito en la península de Yucatán no solo marcó el fin de los dinosaurios, sino que también desató un infierno en la Tierra. En el instante en que la roca espacial de 10 kilómetros de diámetro golpeó el planeta, liberó una energía equivalente a miles de millones de bombas atómicas. La explosión fue tan colosal que provocó incendios globales. Lanzó toneladas de material incandescente a la atmósfera y generó olas de choque que dieron la vuelta al mundo varias veces. Pero uno de los efectos más devastadores fue el megatsunami que desató. Se estima que las primeras olas alcanzaron alturas de más de 1.500 metros. Un monstruo de agua que se desplazó a velocidades de hasta 800 kilómetros por hora, arrasando con todo a su paso. Los científicos han encontrado evidencia de este tsunami en todo el mundo. En América del Norte, los sedimentos muestran capas de escombros que fueron arrastrados mar adentro y luego devueltos con una fuerza inimaginable. En la isla de Jamaica, a miles de kilómetros del punto de impacto, se han hallado restos de antiguos arrecifes que fueron pulverizados por la inmensa ola. Pero lo más sorprendente es lo que se descubrió en Dakota del Norte, en los Estados Unidos. En esta región, lejos del océano, se han encontrado fósiles de peces con fragmentos de vidrio volcánico en sus branquias. Estos vidrios se formaron cuando el impacto lanzó rocas fundidas al cielo, que luego cayeron como lluvia ardiente. La única forma en que estos peces pudieron haber quedado sepultados tan rápido es con una pared de agua devastadora que arrasó el continente en cuestión de minutos. Imagina la escena. Los dinosaurios que aún sobrevivían al impacto miraban al horizonte y en lugar de ver un amanecer, vieron una ola colosal acercándose a una velocidad aterradora. No había escapatoria. Este tsunami fue solo una parte del evento catastrófico que condenó a los dinosaurios. Las temperaturas cayeron en picada. La fotosíntesis se detuvo y más del 70% de todas las especies del planeta desaparecieron. Si un meteorito de semejante tamaño impactara hoy, el resultado sería el mismo, o incluso peor. A lo largo de la historia, los tsunamis han demostrado ser una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza. No solo han aniquilado ciudades y civilizaciones, sino que han cambiado la historia misma del planeta. Pero lo más aterrador de los tsunamis no es el daño que han causado en el pasado, sino el hecho de que volverán a ocurrir. Los científicos han identificado múltiples zonas del planeta donde un megatsunami podría desencadenarse en cualquier momento. La falla de Cascadia, ubicada en la costa oeste de América del Norte, es una bomba de tiempo. Un terremoto de magnitud similar al de Japón en 2011 podría generar una ola gigante que destruiría ciudades como Seattle, Portland y San Francisco. En el Atlántico, el volcán Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, en Canarias, ha sido señalado como un posible desencadenante de un tsunami devastador. Si una parte de la isla colapsara en el océano, podría generar una ola de cientos de metros que recorrería el Atlántico a gran velocidad, golpeando la costa este de Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica en pocas horas. Y luego está el riesgo más impredecible de todos, el impacto de un meteorito. La Tierra ha sido golpeada antes y volverá a ser golpeada en el futuro. La diferencia es que ahora tenemos la capacidad de anticiparnos. Agencias como la NASA y la ESA monitorean constantemente el espacio en busca de asteroides peligrosos. Pero, si alguna vez uno de estos gigantes rocosos escapa de nuestra vigilancia y se dirige hacia nosotros, la historia podría repetirse. Entonces, la pregunta no es si habrá otro megatsunami, sino cuándo ocurrirá. ¿Crees que estamos preparados para enfrentar uno de estos desastres? Déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para más contenido impactante como este. Nos vemos en el próximo video.